Me llamo Zhao Quan, soy un falso eunuco. Por haber ofendido a alguien, me enviaron al Palacio Frío y me asignaron al servicio de la emperatriz depuesta, Pei Jing. Todos decían que la emperatriz depuesta estaba acabada, débil de carácter, incapaz de enfrentarse a la nueva emperatriz, y que merecía pasar allí el resto de su vida. Yo pensaba igual. Cada día, solo me preocupaba cómo reunir algo de dinero para el funeral antes de que mi maestra muriera. Hasta el día en que el todopoderoso Wei Wuogong envió gente a humillarla con un cubo de comida podrida. Tomó un grano de arroz y dijo en voz baja: parece que se avecina una sequía, que la familia Wei acumule grano, que no pasen hambre. En ese momento pensé que se había vuelto loca. 15 días después, una terrible sequía azotó la región capitalina, los precios del arroz se dispararon y, como la familia Wei había acaparado tanto grano, su mansión fue saqueada y destrozada por gente hambrienta y enemigos políticos. Solo entonces comprendí que esta dama no esperaba la muerte. Estaba preparando el terreno para toda la gran dinastía Zhou. La primera regla en el Palacio Frío era no tocar los asuntos de la emperatriz. Me llamo Zhao Wan, me castraron y me llevaron al palacio. No es cierto. Si se supiera, me matarían 100 veces. Pero en ese momento sentía que la muerte estaba muy cerca. Me habían trasladado a Yeddin, el lugar conocido como el Palacio Frío, para atender a la emperatriz depuesta, Pei Jing. Había oído que había ofendido a la recién coronada emperatriz, Wang Wangkou, quien resulta ser sobrina del poderoso Wei Wuogong. Así que un simple eunuco sin apoyo como yo fue enviado aquí por el eunuco supervisor. Lo llamaban pomposamente atender las necesidades diarias de la emperatriz depuesta. En realidad, significaba esperar la muerte junto a ella. La puerta del Palacio Frío se abrió con un crujido y una nube de polvo y putrefacción nos golpeó. El patio era bastante grande pero desolado. Las malas hierbas eran más altas que yo. Solo un rincón se había acondicionado como un pequeño huerto con algunas flores y varias hortalizas de hoja verde. Una mujer vestida con toscas telas de lino palaciego estaba allí agachada, azada en mano, removiendo lentamente la tierra. Era Pei Jing, otrora la emperatriz modelo del reino. Ahora una prisionera en peor situación que yo, el falso eunuco. Oyó la puerta y alzó la vista. Sin maquillaje, con el rostro al natural, pero aún así se podía apreciar su belleza. Sin embargo, sus ojos estaban demasiado tranquilos. Tan tranquilos que parecían un pozo profundo sin fondo visible. ¿Eres nueva por aquí?, preguntó en voz baja, sin mostrar emoción alguna. Sí, su sirviente Zhao Wan, con órdenes de servir a su Alteza. Rápidamente me arrodillé y mantuve la cabeza baja. Esa es la norma del palacio. Por muy caído que esté tu amo, sigue siendo tu amo. Levántate, dijo ella. Aquí no hay nada que necesite atención. Búscate una habitación y no te mueras de hambre, eso es todo. Luego volvió a sus flores y plantas. Me quedé de pie, me sacudí el polvo de las rodillas y me sentí incómodo. Esta emperatriz depuesta no parecía estar bien. Ni lamentos, ni culpas al cielo ni a la tierra. Vivía serenamente sus días como quien se retira al campo. Cuanto más se parecía a ella, menos cómoda me sentía. Todas las comidas que nos traían estaban podridas. Era la gente de la nueva emperatriz intentando repugnarla. Me quedé mirando el moho verde que brotaba del bollo al vapor y sentí un vuelco en el estómago. Pei Jing ni siquiera pestañeó. Escogió 2 bollos que aún estaban intactos, los partió y los esparció por el patio para alimentar a los gorriones. El resto me hizo tirarlo. Luego arrancó 2 cabezas de verduras de su pequeño huerto, sacó un poco de arroz integral de la habitación, construyó una pequeña estufa de barro y cocinó una olla de gachas sencillas con verduras. Se bebió un tazón y me dejó otro para mí. Las gachas estaban aguadas y ásperas en la garganta, pero calientes, suficientes para mantenernos con vida. Alteza, ¿no se va a enfadar?, pregunté en voz baja. ¿Por qué enfadarse?, respondió soplando sobre las gachas. Si un perro te ladra, ¿le ladrarás tú también? Me quedé atónito. Era una verdad cruda, pero que aún tenía sentido. La observé. Estaba absorta en los gorriones que se peleaban por las migajas, e incluso esbozó una leve sonrisa. De repente pensé que tal vez me había equivocado de ama. No, tal vez todo el palacio la había juzgado mal.
Unos días después, llegaron de nuevo personas del entorno de la nueva emperatriz. Era Liu Chen, el eunuco más cercano a la emperatriz Wang. Se burló con ese tono burlón y cantarino. Oh, la emperatriz depuesta vive bastante a gusto, incluso ahora planta flores. Detrás de él, dos eunucos jóvenes llevaban un cubo de desperdicios de cocina. La emperatriz Wang dijo que sus plantas se ven débiles y necesitan fertilizante. Ella envió especialmente un excelente abono para plantas. Con un gesto de la mano, Liu Chen indicó a los dos eunucos que vertieran el abono en el terreno. Me quedé pálido del susto. Esto no era fertilizante, era sabotaje. Esas cabezas de lechuga eran nuestra salvación. Estaba a punto de correr para detenerlos cuando una mano se posó en mi hombro. Estaba sonando el buscapersonas. No sabía cuándo se pondría detrás de mí. Miró a Liu Chen con la misma expresión imperturbable. Liu Gongong, qué considerado. Dijo con calma, pero mis flores son delicadas. No toleran las cosas hechas en palacio. Los ojos rasgados de Liu Chen brillaron. Emperatriz depuesta, no seas ingrata. Ignoró el llamador y se dirigió directamente al cubo. Metió un dedo, se lo llevó a la nariz y olisqueó. Casi vomitó. Ni siquiera pestañeó. El menú del palacio de anoche consistía en lubina al vapor, pato de los 8 tesoros y ese plato. Buda salta el muro, ¿verdad? La expresión de Liu Chen cambió al instante. El menú de la cocina del palacio era secreto. ¿Cómo podía saberlo una emperatriz depuesta? Pallín se limpió el dedo con una hoja cercana. La base era un tributo del Mar del Este traído a toda prisa en caballería. Muchos murieron en el camino. El ginseng del Buda que salta el muro era ginseng de Liaodong, el que Wei Wuogong regaló al emperador el mes pasado. Las semillas de loto del pato de los 8 tesoros eran loto de tributo de Jian. Con cada palabra que pronunciaba, Liu Chen palidecía un poco más. Finalmente ella lo miró y sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír. Una sonrisa dulce, pero que me heló la sangre. Liu Gongong, dime si el emperador supiera que los regalos tónicos destinados a la emperatriz Wang terminaron siendo usados como fertilizante para mis flores, ¿qué crees que sentiría? Las piernas de Liu Chen comenzaron a temblar. Tú estás diciendo tonterías, tartamudeó. Lo que digo no son tonterías, lo sabes en tu interior. La sonrisa de Pallín se desvaneció. Dile a tu ama que agradezco el detalle. ¿Y este cubo? ¿Quieren beberlo ustedes mismos o llevárselo? Ustedes deciden. Liu Chen miró fijamente el cubo apestoso. Su rostro palideció. Al final apretó los dientes y prácticamente les gritó a los dos jóvenes eunucos, llévenselo. Muévanlo ahora. Los tres huyeron despavoridos. El patio volvió a quedar en silencio. Pallín regresó a su parcela, se agachó y siguió removiendo la tierra con su pequeña azada. Como si nada hubiera pasado, me quedé allí paralizada durante un buen rato. Al verla de espaldas, solo pensé una cosa. El cambio se avecina en este frío palacio. No, el cielo de todo el Gran Zhou está a punto de ser perforado por esta mujer que cultiva verduras. La comida en mal estado que enviaba Wei Wuogong se convirtió en una sentencia de muerte. Tras la huida de Liu Chen y sus hombres, el palacio frío se tranquilizó considerablemente. Los envíos de comida seguían siendo escasos, pero al menos ya no estaban podridos. Me sentí un poco más segura. Siguiendo a una maestra así, quizás no te morías de verdad. Aún así, no lograba entenderla. Pasaba la mayor parte del tiempo cuidando ese pequeño pedazo de tierra, regando, desmalezando, quitando los bichos, concentrada como una vieja campesina. A veces se quedaba mirando fijamente una sola planta de mimosa durante toda una tarde. No tenía ni idea de lo que pensaba. Y no me atrevía a preguntarle. Cuanto menos supiera, más tiempo podría vivir. Un día Wei Wuogong vino en persona. Fue algo trascendental. El duque de Wei, tío materno del emperador y el hombre más poderoso del mundo, viniendo a este palacio frío y olvidado de Dios. ¿Qué demonios hacía allí? Estaba de pie en medio del patio con una túnica púrpura y la barbilla en alto, como si olfateara a la gente con las fosas nasales. Una mula roja lo seguía,
cada una cargando cajas de comida. Paguen bien. Tronó con una generosidad condescendiente. He oído que han estado viviendo con austeridad. Les traje provisiones especialmente. Abrieron las cajas, arroz blanco y varios platillos delicados. Todo parecía normal. Pero yo sabía que algo andaba mal. Pei-jin se puso de pie, se sacudió la tierra de las manos y se acercó a la caja de comida para mirar. Wei Wuogong está pensativo, dijo, y luego tomó un grano de arroz con los palillos y se lo llevó a la boca. Masticó despacio. Luego escupió el arroz sobre su pañuelo. Señor Wei, este arroz está duro, ¿verdad? Dijo. El rostro de Wei Wuogong se tensó. Y es arroz viejo del sur, mezclado con arena del norte. Para disimular el olor, incluso lo cociste al vapor con el vapor de arroz fresco. Pei-jin lo miró fijamente a los ojos. ¿Acaso no crees que usar este truco para humillar a una emperatriz depuesta te deshonra? Wei Wuogong resopló. ¡Qué lengua afilada! Parece que el palacio frío aún no te ha hecho cambiar de actitud. Mi carácter lo heredé de mis padres. Es inquebrantable, respondió Pei-jin. Pero Lord Wei, últimamente ha estado usted muy irascible. ¿Será porque las cosas en el juzgado no le salen bien? Eso le dolió en el alma. Últimamente había habido una gran disputa en el juzgado sobre la financiación para el control de inundaciones. Una facción, liderada por Wei Wuogong, quería excavar canales. La otra quería reforzar los diques. El emperador estaba indeciso. Incluso yo, un simple eunuco, había oído lo suficiente. ¿Qué sabes tú? Preguntó Wei Wuogong con brusquedad, como un gato al que le hubieran pisado la cola. Solo sé esto. Pei-jin dijo lentamente mientras regresaba a su parcela y tomaba un pequeño cucharón para regar, el agua fluye cuesta abajo. Bloquear no es tan bueno como aliviar. Puedes excavar el lecho del río cuanto quieras, pero si no llueve en la parte alta, es inútil. Puedes elevar los diques cuanto quieras, pero cuando llueva torrencialmente, quienes sufrirán serán los habitantes de ambas orillas. Mientras hablaba, acariciaba las hojas de una planta. Mira, lleva medio mes con el cielo despejado, sin una sola nube. Si esto continúa, nos espera una sequía terrible. El rostro de Wei Wuogong palideció. Tonterías. Tú, una dama de palacio, ¿te atreves a hablar de asuntos de Estado? No pretendo debatir sobre política. Pei-jin se volvió hacia él con una mirada de lástima. Solo te lo recuerdo. Señaló el arroz en la caja. Este arroz viene de Jiangnan, ¿verdad? Ha viajado mucho y ha sufrido pérdidas. Si de verdad tuvieras buena voluntad, ¿por qué no almacenar este grano? Si llega la sequía, podrás abrir tus graneros y ser alabado como un hombre que ama a su pueblo. Y cuando eso suceda, el emperador estará complacido. ¿Y no serás tú quien decida sobre los fondos para el control de inundaciones? Wei Wuogong la miró fijamente, intentando descifrar algo en su rostro. ¿Burla? ¿Cálculo? No encontró nada. El rostro de Pei-jin era tan plácido como un lago otoñal. Parecía genuinamente preocupada por él. Tras un largo silencio, agitó la manga, sembrando la discordia. Perdió los estribos y se marchó a toda prisa con su séquito. Lo vi alejarse con el corazón en un puño. Alteza, ¿para qué molestarse?, susurré. ¿No le estás dando un plan? Pei-jin sonrió. Zhao Wan, recuerda esto. Dar consejos a un hombre inteligente se llama orientar. Dar consejos a un necio se llama cavar una fosa. Hizo una pausa y miró al horizonte. Además, el pozo que le di estaba muerto. No lo entendí entonces. Pero medio mes después sí. Una sequía catastrófica azotó la región capitalina. No se trató de una simple sequía, sino de una calamidad sin precedentes en un siglo. La tierra se agrietó. Los lechos de los ríos quedaron desolados. Los precios de los cereales subían día a día. La gente empezó a pasar hambre. La noticia se extendió rápidamente. La familia Wei había acaparado una gran cantidad de arroz de Jiangnan. Al principio, algunos elogiaron su previsión. Pronto el tono cambió.
Las denuncias en su contra se acumularon en el juzgado. Sabía del desastre y ocultó grano, lo acaparó para lucrarse y socavar al Estado. La gente hambrienta asedió la mansión de Wei exigiendo que abriera sus graneros. El emperador, furioso, ordenó la confiscación de sus provisiones y lo arrastró a la prisión imperial. El arroz acaparado fue confiscado por el gobierno para distribuirlo. Cuando la noticia llegó al Palacio Frío, yo estaba abanicando a Pei Jing. Ella estaba recostada con los ojos cerrados. Después de decírselo, ni siquiera abrió los ojos. Solo dijo con voz suave: ¿ves? Te lo dije. Es mejor aliviar que bloquear. El abanico casi se me resbaló de la mano. Un escalofrío me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Ella sabía que llegaría la sequía. Sabía que Wei Wuogong era codicioso e insensato. Sabía que una vez que acaparara grano, se convertiría en un objetivo. Con solo unas palabras, envió a un duque sediento de poder a un abismo sin retorno. No era una emperatriz depuesta. Era una segadora. Decidí entonces que a partir de ese día, la veneraría como a una antepasada. Quienquiera que la ofendiera, yo cargaría con su ira. Majestad, ¿acaso los historiadores le han devorado el cerebro? Tras la caída del duque Wei, un enorme trozo de carne grasa quedó sobre la mesa de la corte imperial. Todas las facciones lo percibieron y se abalanzaron sobre él, mordiendo y arañando hasta derramar sangre. Y nuestro emperador, su majestad Li Cheng, hijo celestial del gran Zhou, sufría un terrible dolor de cabeza. Nunca fue un gobernante muy capaz. Carecía tanto del talento para gobernar como de la habilidad para equilibrar a sus ministros. Su único recurso era disimular con soluciones a medias. Pero ahora, ni siquiera eso funcionaba. Así que, desesperado, empezó a aferrarse a cualquier cosa. Esa tarde Li Cheng llegó al Palacio Frío. Sin séquito, sin pompa, solo 2 eunucos personales. Al verlo me asusté tanto que casi me orino del susto. Me arrodillé de inmediato con la frente en el suelo. El sirviente criminal Zhao Wan presenta sus respetos a su majestad. Levántese, dijo con cansancio. Lady Pei Jing jugueteaba con su tablero de ajedrez, jugando una partida contra sí misma. Al ver entrar a Li Cheng, apenas levantó los ojos. Ni siquiera se puso de pie. Majestad, ¿qué le trae a mi patio abandonado? Si otro hubiera preguntado eso, ya lo habrían sacado a rastras y ejecutado. Pero Li Cheng no se enfadó. Despidió a sus eunucos con un gesto y se sentó a la mesa de piedra. Miró fijamente el tablero de ajedrez, frunciendo el ceño. Pei Jing, ¿aún me guardas rencor? ¿Resentirme? Pei Jing dejó caer una pieza negra, tragándose un gran grupo de blancas. Las acciones del Hijo del Cielo nunca pueden ser correctas ni incorrectas. Esta concubina se atreve, no se resiente. Aquella frase dolió más que un insulto. El rostro de Li Cheng se contrajo. Sé que fuiste agraviado cuando me opuse a ti, pero el poder de la familia Wang era abrumador. No tuve otra opción. Su Majestad no necesita dar explicaciones. Pei Jing lo interrumpió con calma. Lo hecho está. No has venido solo para hablar del pasado, ¿verdad? Li Cheng siga, siempre me conoces a la perfección. Señaló el tablero de ajedrez. La corte imperial es un desastre, igual que esta partida. Desde la caída del duque Wei, el puesto de ministro de Hacienda está vacante. El gran secretario Zhang y el tutor imperial Li están a punto de pelearse por esto. Uno es tu maestro, el otro tu tío. No importa a quién apoyes, estará mal, dijo Pei Jing sin levantar la vista. Li Cheng parpadeó. ¿Cómo lo supiste? ¿Acaso hay que adivinarlo? Dejó caer otra pieza. Viniste aquí para esconderte de ese dolor de cabeza, ¿verdad? Li Cheng sonrió con ironía. Exacto. Quería ascender al viceministro Wang, pero todos se oponen, dicen que es demasiado joven. El viceministro Wang tiene talento, dijo Pei Jing con frialdad. Pero no tiene ningún respaldo. Zhang quiere a su propio alumno, Li a su sobrino. Si insistes en ascender a Wang, ofenderás a ambos. Sí. Ese es precisamente el problema. Entonces, ¿qué crees que debería hacer?
La miró con ojos expectantes. Se me heló la sangre. El emperador le pedía consejo a su emperatriz depuesta. Dios mío, este mundo se ha vuelto loco. Pei Jing finalmente levantó la cabeza. Miró a Li Chen con la expresión de una maestra que observa a un alumno con bajo rendimiento. Majestad, usted es el emperador. Lo sé. ¿Y qué hace un emperador? Gobernar la nación. Error. Ella interrumpió con frialdad. El emperador plantea las preguntas, no las responde. Usted plantea el problema. Que sean sus funcionarios quienes respondan. Al que responda bien, lo contraten. Al que no, reemplácenlo. Li Chen parecía desconcertado. ¿Qué quieres decir? Pei Jing señaló al cielo. Últimamente hay sequía. Puede que el duque Wei haya muerto, pero el desastre no ha terminado. La verdadera prioridad no es quién será ministro de Hacienda, sino cómo reasentar a los refugiados y asegurar la cosecha de la próxima primavera. Hizo una pausa. Mañana plantee esta cuestión en el juzgado. No pregunte quién quiere el puesto. Pregunte quién puede resolver el problema. Quien proponga el mejor plan y consiga fondos reales para la ayuda será su nuevo ministro de Hacienda. Que se peleen entre ellos. Usted solo siéntese en su trono y observe. Los ojos de Li Chen se iluminaron al instante. Genial. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Se dio una palmada en el muslo. Así resuelvo la crisis y los hago competir. Quien gane el puesto me deberá un favor. Emocionado paseaba por el patio. Pei Jing, tú eres verdaderamente mi sabia consorte. Entonces se dio cuenta de lo que acababa de decir y se quedó paralizado, algo avergonzado. Pei Jing no reaccionó. Esta inútil cultiva verduras en el palacio frío. No merezco semejante elogio. Li Chen se frotó las manos con torpeza. Bueno, ¿podría volver algún día para jugar al ajedrez? La puerta del palacio frío no está cerrada. Eso era prácticamente un permiso. Li Chen se marchó, radiante de alegría. Lo miré fijamente, luego volví a mirar a Pei Jing, serena como siempre, y casi me caigo de espaldas. Una emperatriz depuesta, encerrada en el frío palacio, acababa de cambiar por completo el panorama político con unas pocas palabras tranquilas. Si esto llegara a saberse, los historiadores ni siquiera sabrían cómo registrarlo. Entonces recordé lo que había dicho antes, cómo le tendió una trampa al duque Wei. Ahora por fin lo entendía. La caída del duque Wei, el caos en la corte, la impotencia del emperador. ¿Era todo parte de su plan? Le dijo al emperador que les pasara la pregunta a los ministros, que los hiciera pelear. Pero, ¿quién encontrara la mejor solución? ¿Podría ser alguien a quien ella ya hubiera elegido? ¿Un peón al que ha estado preparando, esperando el momento oportuno para actuar? No me atreví a pensar más. Sentía que mi mente ya era demasiado limitada para esto. Así que en silencio, tomé mi escoba y comencé a barrer las hojas caídas en el patio, sabiendo que pensar demasiado puede ser fatal. Mejor quedarse callado y sin hacer ruido. ¿Ese viceministro Wang no es uno de los hombres de confianza de su señoría? El emperador sí que escuchó a Pei Jing. A la mañana siguiente en la corte les lanzó a los ministros la pregunta crucial: ¿cómo deberíamos gestionar la ayuda en caso de desastre? Quien lograra resolverlo se convertiría en el nuevo ministro de Hacienda. El gran secretario Zhang y el tutor imperial Li quedaron atónitos. Eran maestros de las intrigas políticas y las luchas de poder. ¿Pero hablarles de sustento? Como si les pidieras que se murieran. Los dos murmuraron incoherencias durante un buen rato sin poder decir nada útil. La sala entera quedó en completo silencio. En ese preciso instante el viceministro de personal, Wang Jian, a quien el emperador había querido ascender anteriormente, dio un paso al frente. Presentó un documento conmemorativo que detallaba un plan de ayuda humanitaria. Desde el reasentamiento de refugiados hasta la prevención de epidemias, la recuperación de tierras baldías y el fomento de la siembra primaveral, todo estaba meticulosamente calculado, incluso la cantidad exacta de plata y grano necesaria. Era un sistema bien organizado, práctico y exhaustivo. La corte quedó atónita. El emperador, exultante.
Allí mismo, nombró a Wang Jian ministro de Hacienda, otorgándole plenos poderes en materia de ayuda humanitaria en casos de desastre. Los rostros de Zhang y Li palidecieron como el fondo de un wok. Pero no pudieron articular ni una sola objeción. Porque el plan de Wang Jian era impecable. Oponerse a ello sería oponerse al pueblo hambriento del reino. Naturalmente la noticia también llegó a mis oídos. Mientras regaba el huerto de Peijing, le conté toda la historia, riéndome como si fuera un sketch cómico. Señoría, debería haberlos visto. Dicen que el gran secretario Zhang y el tutor imperial Li se pusieron verdes de vergüenza. Ja. Bien merecido. Peijing estaba podando una orquídea con la mirada baja. ¿Qué es tan gracioso? Dos perros peleándose por comida. Y encima, un hueso caído del cielo les aplasta las patas. Me rasqué la cabeza. Pero, su señoría, ese tal Wang es asombroso, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió un plan tan perfecto? Peijing cortó una hoja amarillenta. No lo hizo. Entonces, ¿quién fue? Yo. Me puse a pulir. El trago de agua que estaba bebiendo salpicó por todas partes. Por suerte no le di a su orquídea. Tosí durante medio minuto, mirándola fijamente con los ojos muy abiertos. ¿Tú la escribiste? Pregunté. Respondió con ligereza, como si mencionara algo trivial. El otoño pasado le pedí que me buscara algunos libros sobre agricultura de la dinastía anterior. También le entregué ese memorial y le dije que lo presentara cuando llegara el momento oportuno. Me quedé boquiabierto. El otoño pasado. Fue justo después de que la desterraran al Palacio Frío. ¿Así que ya estaba tramando algo entonces? ¿Cómo sabía que habría sequía este año? ¿Cómo sabía que el duque Wei caería y que el Ministerio de Hacienda necesitaría un nuevo director? ¿Acaso era humana? Su señoría, ¿qué pretende? Tartamudeé con la voz temblorosa. Peijing finalmente dejó las tijeras. Se giró para mirarme. La luz del sol se filtraba entre las hojas, reflejándose en su rostro como agua. Zhao Wan, dime si una casa empieza a pudrirse, ¿qué se debe hacer? ¿Repararla? ¿Y si está podrida por completo? Las vigas están carcomidas, las paredes se desmoronan. Ninguna reparación servirá. Entonces habría que demolerlo y reconstruirlo. Peijing sonrió. Correcto. Señaló hacia el exterior del patio. Este gran Zhou, dijo en voz baja, es una casa podrida hasta los cimientos. No quiero remendarlo. Quiero derribarlo y construir uno nuevo. Me quedé paralizado. El viento susurraba entre la hierba del patio. Y en ese sonido juraría que oí algo derrumbarse. Toda mi comprensión del mundo. Siempre pensé que solo buscaba venganza. Venganza contra el emperador que la desheredó, contra la reina que la incriminó. Pero ahora comprendía que sus ambiciones iban mucho más allá de ese insignificante palacio y sus rencores. Su tablero de ajedrez era todo el imperio. Emperadores, duques, reinas, ministros. Todos ellos eran solo piezas que ella movía con la punta de los dedos. Y yo, Zhao Wan, un falso eunuco, terminé siendo, de alguna manera, el más cercano a ella. El que le entrega la siguiente pieza de ajedrez. ¿Suerte o desgracia? No sabría decirlo. Lo único que sabía era que a partir de ese día, mi pequeña vida estaría completamente ligada a la suya. Si tenía éxito, tal vez compartiría su gloria. Si fracasaba, sería el primero en perder la cabeza. Emocionante. Absolutamente, terriblemente emocionante. Los pasteles de la reina. Un billete al inframundo. Tras convertirse Wang Jian en ministro de Hacienda, su trabajo fue rápido y preciso. La ayuda en casos de desastre se gestionó a la perfección, y los elogios hacia él resonaron en toda la corte. El emperador se regodeaba en la gloria, jactándose a diario de su buen ojo para el talento. El gran secretario Zhang y el Tudor le habían perdido la paciencia hacía tiempo. Ahora, cada vez que veían a Wang Jian, se daban la vuelta y se iban por otro lado. La corte imperial por el momento se encontraba en un delicado equilibrio. Pero el harén distaba mucho de ser un lugar tranquilo.
La reina Wang no podía estarse quieta. Su tío, el duque de Wei, había caído en desgracia, y con él, ella había perdido su mayor apoyo. Ahora, ver a un don nadie como Wang Jian ascender al poder, precisamente porque su tío había caído, la enfurecía. Y en su furia, culpó de todo a Pei Jing. No tenía pruebas, solo la intuición femenina que le susurraba que aquello debía estar relacionado de alguna manera con aquella desdichada mujer exiliada en el frío palacio. Así que volvió a provocar disturbios. Aquel día, envió un plato de delicados pasteles, afirmando que los había hecho ella misma. Por los viejos tiempos, dijo, un pequeño detalle entre hermanas. La criada que las trajo dejó la caja de comida y salió corriendo, como si llevara mala suerte. Al abrir la caja, un dulce aroma se desprendió del agua. Pasteles de osmanthus, tan hermosos que parecían obras de arte. Alteza, ¿qué le parecen?, pregunté con nerviosismo. Me sentía como si un zorro le enviara felicitaciones de año nuevo a una gallina. Pei Jing se acercó, tomó uno y lo olió ligeramente. La artesanía es buena, dijo con calma. Una lástima, sin embargo. ¿Una lástima? ¿Qué quieres decir? Una lástima que usara el ingrediente equivocado. Partió el pastel por la mitad. Por dentro no tenía nada de raro. Sin veneno, susurré. El veneno es una artimaña burda, dijo Pei Jing, dejando el pastel de nuevo en el plato. Esto es mucho peor que veneno. Su tono era tranquilo, su mirada fija. Esto, dijo, es una fragancia de 7 días. Es una flor extraña de la frontera sur. Incolora e insípida. Se puede mezclar con la comida y nadie lo nota. Pero después de 7 días, si alguien percibe el aroma de la hierba del desamor, la reacción es completamente opuesta. Sus intestinos se pudrirán desde dentro. No hay cura ni siquiera para un dios. Sentí que se me entumecía el cuero cabelludo. ¿Y dónde se podría encontrar eso, Tis? Hierba de la desilusión. Hay mucha en el palacio, respondió ella. Detrás del jardín de rocas del jardín imperial, por ejemplo. Seca y molida para hacer incienso, es imposible detectarla. Pei Jing hablaba como si comentara el tiempo. Mientras tanto, yo estaba empapado en sudor frío. ¡Qué reina tan cruel! Su intención era que Pei Jing muriera misteriosamente sin dejar rastro. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo tiramos? Pregunté con ansiedad. ¿Tirarlo? Pei Jing me miró de reojo. La mismísima reina lo envió. ¿No sería una descortesía desperdiciar semejante regalo? Y antes de que pudiera detenerla, tomó otro trozo, lo rompió y se lo comió. Alteza. Lloré, horrorizada. Te has vuelto loca. Ella masticó 2 veces y tragó. No está mal, murmuró. Luego me dio el resto. Toma, prueba un poco. Mi rostro se contrajo de horror. Por favor, Alteza, no asuste a su sirviente. Mi corazón no lo soportará. No tengas miedo, dijo con ligereza, apretando el pastel contra mi mano. El perfume de 7 días tiene una peculiaridad, cuanto más comes, más rápido mueres. Pero si se ingiere tan solo una pizca, menos de 1/10 de onza, en realidad fortalece el cuerpo y despeja los meridianos. La reina, evidentemente, lo desconocía. Creía que cuanto más consumiera, mejor. Me quedé mirando el pastel, entre la incredulidad y la duda. ¿En serio? ¿Cuándo te he mentido? Preguntó. Lo pensé un momento. No lo había hecho. Así que cerré los ojos con fuerza, me metí el trozo en la boca y lo tragué. La verdad es que estaba bastante bueno. Muy bien, dijo Pei Jing frotándose las manos. Ya hemos comido. Es hora de ponerse a trabajar de verdad. ¿Qué trabajo? Enviarle un obsequio a su majestad. Me pidió que le trajera una botella de porcelana limpia. Luego echó todos los pasteles de osmanthus que quedaban en un mortero de piedra, añadió un poco de agua y los molió hasta formar una pasta. Después recogió varias hierbas de su pequeño jardín, ninguna de las cuales reconocí, y las machacó. Cuando terminó, vertió la espesa mezcla verde en la botella. ¿Qué es eso? Pregunté. Una pomada para heridas leves, dijo.
Busca la oportunidad de dársela al eunuco San de la Oficina de Asuntos Internos. Dile que es un remedio popular del Palacio Frío, milagroso para moretones y cortes. El eunuco San, jefe de la oficina, era uno de los hombres de confianza de la reina. No entendía su plan, pero hice lo que me ordenó. Le pasé la botella en secreto a uno de los aprendices del eunuco San y le repetí el mensaje de Pei Jin. El joven eunuco esperó en su mano, se encogió de hombros y la tomó. Pensé que ahí terminaba todo. 3 días después, estalló el caos en el palacio. El emperador, mientras admiraba las flores en el jardín imperial, resbaló y cayó de un macizo de rocas. La herida no fue grave, pero se abrió la frente y sangraba abundantemente. Los médicos acudieron rápidamente a atenderlo. La reina llegó entre lágrimas, reprendiendo a todos por su incompetencia. Entonces, como si la hubiera iluminado una inspiración divina, recordó el ungüento milagroso para heridas de las regiones occidentales que guardaba en sus aposentos. Inmediatamente lo mandó traer y ante la mirada de todos, lo aplicó personalmente a la herida del emperador, en una muestra de amor y devoción. Cuando me enteré estaba cortando leña. El hacha se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un estrépito. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Creo que lo entiendo. El emperador enferma. Es hora de que la reina demuestre su virtud. La noticia de la caída del emperador se extendió rápidamente. Todos decían que solo había sido una herida leve y que los cuidados de la reina demostraban la profundidad de su afecto. Pero al escuchar los rumores, sentí un escalofrío. Entré de golpe en la habitación de Pei Jin. Alteza, ha ocurrido algo terrible, exclamé entre lágrimas, sin aliento. El emperador usó el ungüento de la reina. Pei Jin pasó la página de su libro sin siquiera levantar la vista. Lo sé. ¿No estás preocupada? Casi grité. ¿Por qué debería estarlo? Preguntó con calma. Pero la medicina. La medicina está bien, dijo. Pero ¿quién la aplicó? No. Parpadeé desconcertada. ¿Qué tramaba? ¿De verdad pretendía dañar al emperador? ¿Pero por qué? Si el emperador moría, un nuevo gobernante ascendería al trono. Y para una emperatriz depuesta como ella, eso solo podía acabar en muerte. Al día siguiente nuevos rumores se extendieron. La herida del emperador había empeorado, supurando y con una fiebre altísima. Los médicos imperiales, pálidos y temblando, se arrodillaron frente al salón de la pureza celestial. Ningún tratamiento funcionó. Entonces comenzaron a circular rumores de que el ungüento que usaba la reina estaba maldito. La reina, presa del pánico, se desplomó jurando su inocencia. Incluso hizo probar la pomada en conejos. Y los conejos salieron ilesos. Entonces las cosas se pusieron raras. La medicina no era venenosa. Sin embargo, el emperador se estaba muriendo. ¿Cómo era posible? Algunos decían que eran demonios. Otros, castigo divino. Solo yo sabía la verdad. No eran dioses ni fantasmas. Era Pei Jin. Ya no pude contenerme. Alteza, por favor, supliqué. Dime qué está pasando, o me volveré loca. Pei Jin dejó su libro y me sirvió una taza de té. ¿Te acuerdas de los pastelitos de Osmanthus? Asentí. ¿Y el perfume de 7 días? Asentí de nuevo. ¿Y el ungüento que te dije que enviaras a la oficina de asuntos internos? Otro asentimiento. Entonces pregúntate, dijo en voz baja, ¿por qué cayó el emperador de ese jardín de rocas? Esa pregunta me heló la sangre. Todos decían que había sido un accidente. No lo fue, dijo Pei Jin. El eunuco San vertió agua de musgo sobre los escalones de piedra por donde caminaría el emperador. Una vez seco era invisible, pero al humedecerse con la niebla matutina, se volvía resbaladizo como el hielo. Me quedé sin aliento. El eunuco Sol era el hombre de la reina. ¿Pero por qué habría de hacer eso? Porque la reina se lo ordenó, respondió Pei Jin. Quería que el emperador resultara levemente herido, lo suficiente para poder representar el papel de esposa devota. La caída de su tío la había dejado vulnerable. Necesitaba una forma de demostrarle de nuevo su valía al emperador.
Así que planeó este pequeño accidente. Lo cuidaría hasta que se recuperara y se ganaría su gratitud. Desafortunadamente, dijo Peijin con una leve sonrisa gélida. No sabía que el eunuco San ya había cambiado el ungüento con el que yo le envié. Se me paró el corazón. ¿Qué contenía esa pomada? Era una medicina común para heridas, dijo Peijin. Solo que le añadí un pequeño ingrediente extra, polvo de hierba del desamor. Me quedé atónita. Todo tenía sentido. La reina había intentado envenenar a Peijin con perfume de 7 días. Peijin le había dado la vuelta a la tortilla, devolviéndole el golpe a la hierba del desamor. La reina, creyéndose muy lista, orquestó el accidente del emperador y luego le aplicó personalmente el ungüento, que contenía precisamente la sustancia que reacciona letalmente con la fragancia de 7 días. Por separado, ambas sustancias eran inofensivas. Pero juntos crearon una toxina silenciosa e imparable que se propagaba por la sangre. Indetectable para los médicos. Inofensiva para los animales. Pero mortal para quien lleva la fragancia de 7 días. Una trampa perfecta. Y la mujer que dijo que nunca había abandonado el palacio de hielo. Ella simplemente se sentó allí leyendo, tomando té y cuidando sus flores. ¿Por qué te ayudó el eunuco San? Susurré temblando. Porque su hermana, dijo Peijin en voz baja, fue ejecutada hace 3 años en el palacio de la reina, acusada de robo. Sus ojos se endurecieron, fríos y penetrantes. En realidad, solo rompió una de las copas de la reina. Simplemente le di la oportunidad de vengarse. Me desplomé en el suelo sin palabras. Ella seguía pareciendo dulce y serena. Pero para mí en ese instante era más aterradora que cualquier demonio del infierno. Desde el momento en que la reina envió ese plato de pasteles, el final ya estaba escrito. La reina Won se creía una maestra del ajedrez. No se daba cuenta de que ni siquiera era jugadora. Ella no era más que la pieza que Peijin utilizó, la hoja que se clavó en su propia mano. 7. Los médicos imperiales estaban impotentes hasta que el remedio del Palacio Frío obró su milagro. La salud del emperador empeoraba día a día. Todo el servicio médico imperial estaba desesperado. El cabello del médico se volvía blanco por la ansiedad. Toda clase de hierbas exóticas llegaban al palacio como agua corriente, pero ninguna surtía efecto. Li Cheng yacía pálido y débil sobre el lecho del dragón, respirando con dificultad, al borde de la muerte. La corte estaba presa del pánico. Varios príncipes ancianos ya habían comenzado a moverse en secreto, buscando aliados y preparándose para tomar el poder. La reina Won permanecía confinada en su palacio, llorando día y noche. Agredir al emperador era traición, castigada con el exterminio de 9 generaciones. Ni siquiera en el río amarillo podía redimirse. Entonces, cuando todos habían perdido la esperanza, el ministro Wang Jian, del Ministerio de Hacienda, dio un paso al frente una vez más. Conmemoró el trono, afirmando conocer un remedio popular que tal vez valía la pena probar. Dijo que durante sus viajes y su juventud, había conocido a un ermitaño que le había enseñado métodos antídotos que podrían ser efectivos contra venenos tan extraños. En tiempos desesperados, se requieren medidas desesperadas. Con el emperador al borde de la muerte, ¿qué tratamiento podían permitirse no intentar? Tras deliberar, la corte coincidió en que valía la pena curar a un caballo moribundo. Wang Jian acudió personalmente al buró médico imperial y prescribió una fórmula. Los ingredientes eran de lo más comunes. Madreselva forsythia, diente de león, hierbas sencillas para refrescar y desintoxicar. Los médicos imperiales fruncieron el ceño y negaron con la cabeza. Ridículo, pensaron. Si algo tan sencillo pudiera curar al emperador, se comerían la placa que cuelga fuera del buró médico. Pero sin otras alternativas, le permitieron intentarlo. Prepararon la medicina, un caldero oscuro y amargo. El propio Wang Jian lo llevó hasta el lecho del emperador y, bajo la atenta mirada de todos, lo vertió en la garganta de Li Cheng. Todos contuvieron la respiración, esperando. Una varita de incienso se consumió, sin ningún cambio. 2 palos, y nada. Los médicos empezaron a murmurar que Wang Jian solo buscaba llamar la atención. El gran erudito Zhang y el tutor Li sonrieron con sorna, esperando a que hiciera el ridículo.
De repente Li Chen, que llevaba días inconsciente, empezó a toser violentamente. Tosió hasta que su rostro se puso morado y con una fuerte arcada, escupió un chorro de sangre espesa y negra. Después su respiración se fue normalizando poco a poco y el rubor anormal de sus mejillas desapareció. Agua. Pronunció una sola palabra con voz ronca. Todos quedaron atónitos. Funcionó. El remedio casero realmente funcionó. Wang Jian rápidamente le dio agua. El emperador bebió media taza y cayó en un sueño profundo. El médico imperial se apresuró a tomarle el pulso. Tras un largo rato, levantó la cabeza con los ojos muy abiertos por la incredulidad y la alegría. El pulso de su majestad es constante. El veneno, al parecer, se ha neutralizado. El salón de la pureza celestial estalló en vítores atronadores. Larga vida a su majestad. Que el cielo bendiga al gran Zhou. Wang Jian permaneció junto al lecho del dragón y exhaló profundamente. Se había convertido en el salvador del emperador, un héroe del reino. A partir de ese día, su posición en la corte sería inquebrantable. Como era de esperar, la noticia llegó al Palacio Frío. Corrí a contárselo a Pei Jin, casi tropezando de la emoción. Mi señora. Funcionó. El ministro Wang realmente salvó al emperador. Pei Jin estaba podando las hojas de una maceta de clivia con sus pequeñas tijeras de plata. Tras escucharme, murmuró simplemente, claro que sí. Claro. ¿Qué quieres decir con claro?, pregunté, parpadeando confundida. El antídoto era mío, dijo con ligereza. ¿Cómo iba a fallar? Su tono era tranquilo, pero casi se me para el corazón. ¿También le diste el antídoto? ¿O qué? Me miró de reojo. ¿De verdad crees que conoce algún remedio casero de verdad? Ese veneno lo inventé yo. Por supuesto, solo yo sé cómo curarlo. Casi me fallan las rodillas. Tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caerme. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo dejé morir? Terminó ella por mí. No me atrevía a sentir, pero eso era justo lo que quería decir. Dejó las tijeras y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. Aún no puede morir, dijo ella en voz baja. Si muere ahora, los príncipes lucharán por el trono. La corte se sumirá en el caos. La tierra arderá. Y el pueblo sufrirá. Un emperador corrupto, continuó, es mejor que una nación devastada. Lo que quiero no es destruir esta casa, sino derribarla y construir una mejor. Pero antes de reconstruirla, necesito poner unos cimientos sólidos, reunir los materiales adecuados y deshacerme de todas las vigas podridas. Se volvió hacia mí con la mirada tranquila como el agua en calma. Wang Jian es el primer pilar que he elegido. Y el emperador Li Chen, él es solo un pilar provisional, algo para evitar que esta casa en ruinas se derrumbe demasiado pronto. Cuando llegue el momento, ese pilar podrá ser retirado en cualquier momento. Un sudor frío me empapó la espalda. Por fin lo comprendí. Desde la caída del duque Wei, pasando por la ruina de la reina Wang, hasta la enfermedad del emperador. Cada acontecimiento, cada jugador, cada movimiento, había estado bajo su control. Creó el problema y luego lo resolvió por sí misma. Y al hacerlo eliminó a sus enemigos, elevó a sus aliados y, a través de Wang Jian, hizo que todo el imperio, sin saberlo, le estuviera endeudado. Aquello ya no era mera astucia política. Era estrategia divina. Miré a la mujer que tenía delante y todo temor desapareció. En su lugar, solo había admiración. Una admiración pura, inquebrantable y reverente. Servir a una mujer como ella, aunque fuera la pieza más pequeña de su grandioso plan, fue la mayor fortuna de mi vida. En lo que respecta a la confiscación de bienes, esa es mi especialidad. Lo primero que hizo Su Majestad tras recuperarse apenas de su grave enfermedad fue ordenar una investigación exhaustiva del caso de envenenamiento. La verdad era simple. La emperatriz Wang había conspirado para asesinar a su esposo. Las pruebas eran irrefutables. Aunque lloró y suplicó clemencia, alegando que la habían incriminado, nadie la creyó. Existían pruebas testimoniales y materiales. El hijo del eunuco declaró que fue la emperatriz quien le ordenó cambiar el ungüento curativo importado por una medicina envenenada para las heridas.
El frasco original, el verdadero tributo, fue hallado posteriormente oculto en sus aposentos. Tras ser examinada por los médicos imperiales, resultó ser medicina auténtica. En cuanto a por qué el hijo del eunuco ayudaría a la consorte Pei Jin, ese secreto solo lo conocíamos nosotros tres. Públicamente afirmó que hacía tiempo que había comprendido la crueldad de la emperatriz y que ya no podía soportar verla dañar al emperador, por lo que valientemente denunció su complot. Una explicación perfectamente razonable. Poco después se promulgó el edicto imperial. La emperatriz Wang fue despojada de su título y se le entregó un trozo de seda blanca para que pusiera fin a su vida. Toda su familia, el clan Wang, el apellido original del duque de Wei también era Wang, fue acusada de traición. Sus propiedades fueron confiscadas y toda la familia ejecutada. Durante un tiempo la capital se vio sumida en un clima de sangre y terror. El encargado de llevar a cabo la confiscación no era otro que el nuevo ministro de Hacienda y comandante de la guardia de la capital, Wang Jian. Fue el colmo de la ironía. Al final, la familia de la emperatriz fue destruida por otro miembro del clan Wang. Decían que el proceso era brutal. Gritos y súplicas resonaban por toda la ciudad mientras tesoros de oro y jade eran sacados de la finca Wang en interminables oleadas y enviados al tesoro imperial. Wang Jian lo gestionaba todo con implacable eficiencia. Nadie escapó al castigo. Una vez más, hizo grandes méritos en la corte. La confianza del emperador en él no hizo sino aumentar. Todo esto lo supe por rumores. La consorte Pei Jin parecía completamente indiferente. Seguía cuidando sus flores, jugando al ajedrez y viviendo tranquilamente como si la tormenta exterior no le afectara en absoluto. Pero yo sabía que todo había comenzado aquí, en este pequeño y frío patio del palacio. Aquel día, Wang Jian llegó al frío palacio en secreto. Era su primera visita desde que asumió el cargo de ministro de Hacienda. Su nueva condición lo convertía en un hombre bajo constante escrutinio. Venir aquí suponía un riesgo enorme. Vestía ropas sencillas, con el rostro demacrado por el cansancio y la reverencia. En cuanto vio a Pei Jin, se arrodilló e hizo una profunda reverencia. Su servidor Wang Jian saluda a Su Alteza. La forma en que se dirigió a Su Alteza denotaba un profundo respeto. Pei Jin no le pidió que se levantara. ¿Se ha resuelto el asunto de la familia Wang?, preguntó con calma. Le informo a Su Alteza que todo está hecho. Un total de 127 culpables, todos ejecutados. Sus bienes han sido confiscados íntegramente e ingresados en el Tesoro Nacional. Pei Jin asintió. ¿Se registraron correctamente todos los artículos en el libro de contabilidad? Todo registrado, Alteza. Aquí tiene el libro mayor para su revisión. Presentó un grueso libro de cuentas con ambas manos. Me adelanté rápidamente, lo tomé y se lo pasé a Pei Jin. Ella lo aceptó sin siquiera abrirlo, arrojándolo sobre la mesa de piedra. No me interesan estas cosas, dijo. Luego miró fijamente a Wang Jian. Solo pregunto, ¿encontraste el tratado sobre obras hidráulicas de la dinastía anterior? El cuerpo de Wang Jian tembló. Sí, lo encontré. Estaba escondido en un compartimento secreto del estudio del duque de Wei. Siguiendo sus instrucciones, lo he apartado. Bien. Una leve sonrisa apareció en los labios de Pei Jin. Ese es el verdadero tesoro de la familia Wang. Con ese libro por fin podremos poner orden en el control de inundaciones del imperio. No se debe desperdiciar ni una sola moneda. Wang Jian alzó la vista, con los ojos enrojecidos por la emoción. Alteza, su sabiduría y dedicación al pueblo son incomparables. Esta humilde servidora moriría con gusto por usted. Basta de tonterías. Pei Jin hizo un gesto con la mano. Levántate. Y escucha, a menos que te llame, no vuelvas aquí. Cuantas menos veces nos veamos, más seguro estarás. Sí, Alteza. Se levantó pero mantuvo la espalda inclinada en señal de respeto. Una cosa más, dijo Pei Jin de repente. A sus órdenes, Alteza. El clan Wang tiene una rama lejana con un joven de 16 o 17 años llamado Wang Bai. Encuéntrenlo y envíenlo a la Academia Imperial. Dale una buena educación. Será útil en el futuro. Aunque perplejo, Wang Jian hizo una reverencia de inmediato.
Como usted ordene, Alteza. Al marcharse me miró con envidia. Como si yo, un humilde eunuco al servicio de una consorte depuesta, estuviera custodiando una montaña de oro. Tras su partida, no pude evitar preguntarle a Pei Jing: Alteza, ¿cómo sabía que la familia Wang poseía ese libro? ¿O que existía un niño llamado Wang Bai? Pei Jing removía suavemente la tierra de su clivia. Cuando era emperatriz, dijo, me encantaba leer registros, historias y guías locales. Los antepasados del duque de Wei fueron ministros de obras públicas durante la dinastía anterior, expertos en gestión del agua. Supongo que habrán conservado su legado. Wang Bai sonrió levemente. El mes pasado me topé con su nombre en el registro de estudiantes de la prefectura capitalina. Sus ensayos eran brillantes, perspicaces y con una visión audaz. Desafortunadamente, al pertenecer a una rama menor y no tener conexiones familiares, su talento quedó sepultado. Ahora que el clan Wang ha caído, es su oportunidad de ascender. Yo simplemente le brindé esa oportunidad. Me quedé sin palabras. Desde el interior de aquel palacio frío y abandonado, contempló todo el imperio con tal claridad que parecía extenderse ante sus ojos. Sin salir, podía decidir el destino de las familias y moldear el rumbo de la vida de los hombres. ¿Qué clase de mente aterradora podía calcular con tanta profundidad? De repente lo comprendí. Wang Jian era su luz y Wang Bai se convertiría en su pilar. Estaba reconstruyendo su casa poco a poco. Y yo solo era el humilde guardián de la puerta, indigno, pero profundamente honrado de presenciarlo. Gran erudito Zhang, es hora de afeitarse esa barba. Tras la caída de la familia Wang y el ascenso de Wang Jian, el equilibrio de poder en la corte cambió drásticamente. Lo que antes había sido una lucha tripartita entre el duque de Wei, el gran erudito Zhang y el gran preceptor Li, ahora se redujo a dos fuerzas que competían por el dominio. El gran erudito Zhang y el gran preceptor Li unieron fuerzas rápidamente impulsados por un objetivo común: aplastar al advenedizo Wang Jian, que acababa de ascender al poder. Le obstaculizaron en cada paso. Se opusieron sin dudarlo a cualquier propuesta que presentara. Un día afirmaban que su plan malgastaba el erario público, al siguiente decían que agotaría a la población. Su oposición carecía de lógica. Era simplemente oposición por el mero hecho de oponerse. El emperador Li Cheng, siempre complaciente y fácilmente influenciable, comenzó a vacilar tras escuchar sus constantes quejas. Pronto la sospecha se apoderó de él, y la vida de Wang Jian en la corte se convirtió en un infierno. Un día, regresó en secreto al frío palacio con el rostro ensombrecido por la preocupación. Alteza, dijo arrodillándose ante Pei Jing, este humilde servidor apenas puede resistir más. Le contó sus problemas con todo detalle. Zhang y Li han unido fuerzas. Controlan el discurso judicial. Proponga lo que proponga, siempre encuentran cientos de razones para refutarlo. Si esto continúa, los proyectos de ayuda humanitaria y de agua potable se paralizarán por completo. Pei Jing estaba pintando cuando él llegó, un paisaje sereno. Ella escuchó sin levantar la vista, con el pincel aún deslizándose sobre la seda. Su oposición es natural, dijo con calma. Has puesto en peligro sus intereses. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó Wang Jian con ansiedad. Retira la leña de debajo del caldero. Mientras hablaba, añadió una pequeña barca al río en su pintura. ¿Quitar la leña? Zhang y Li solo cooperan por intereses comunes, dijo, dejando finalmente el pincel y soplando suavemente sobre la tinta húmeda. ¿Pero de verdad crees que confían el uno en el otro? El gran erudito Zhang se cree un modelo de virtud. Su mayor debilidad es su hijo Zhang Yang, un sinvergüenza mimado que, amparado por el poder de su padre, maltrata al pueblo, rapta a sus hijas y actúa con total impunidad. Nadie se atreve a acusarlo. Todavía. En cuanto al gran preceptor Li, es un codicioso. Su talón de Aquiles es la familia de su esposa, el clan Wu. Los Wu son los comerciantes de sal más ricos de Jiangnan. Durante años han utilizado su influencia para monopolizar el transporte de sal, obteniendo ganancias obscenas y cometiendo innumerables crímenes. Pei Jing miró a Wang Jian con ojos afilados como cuchillas. Te daré dos encargos. Primero, encuentra a unos cuantos censores de confianza y denuncia los crímenes de Zhang Yang ante el emperador. No lo destruyas por completo,
solo lo suficiente para arruinar la reputación de Zhang y mantenerlo demasiado ocupado salvando las apariencias como para seguir conspirando. Segundo, envía gente al sur, a Jiangnan. Investiga el comercio de sal de la familia Wu. Reúne pruebas contundentes de su evasión fiscal y soborno. Pero no actúes todavía. Consérvalas en tu poder. Los ojos de Wang Jian brillaban con cada palabra. Lo comprendió de inmediato. Era una artimaña para sembrar la discordia, y una muy bien lograda. Ataca a Zhang a través de su hijo. Sacude la montaña. Aprovecha la debilidad secreta de Li. Asusta al tigre. Su Alteza es brillante. Wang Jian hizo una profunda reverencia, completamente impresionado. Pei Jing simplemente volvió a tomar su pincel. ¿Brillante? Para nada. Contra caballeros, usa una estrategia abierta. Contra los sinvergüenzas, usa trucos más efectivos. Les gusta jugar sucio. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Entonces sé más sucia que ellos. Vete. Date prisa. Sé limpio. Wang Jian hizo una reverencia y se marchó. 3 días después, en la sesión matutina del tribunal, varios censores, normalmente silenciosos, estallaron de repente como pólvora. Presentaron conjuntamente un memorial acusando a Zhang Yang, hijo del gran erudito Zhang, de maltratar a los hombres, violar a las mujeres y aterrorizar al pueblo. Las pruebas eran abrumadoras. Testigos. Documentos. Incluso varias jóvenes arruinadas fueron llevadas a las puertas del palacio, llorando públicamente mientras testificaban. Fue como lanzar una bomba en medio de la corte. El gran erudito Zhang se quedó paralizado. Su rostro palideció. Arrodillado y temblando, fue incapaz de articular palabra. Su reputación lo era todo para él. Y ahora, estaba completamente destruido. El emperador estaba furioso. Ordenó que Zhang Yang fuera encarcelado para ser interrogado, y a Zhang mismo se le impuso una multa equivalente a 1 año de salario y se le ordenó reflexionar en su casa. El gran preceptor Li, de pie a su lado, estaba secretamente encantado. Nunca le había caído bien Zhang, solo lo toleraba. Ver humillado a su antiguo rival fue una dulce victoria. Pero esa alegría no duró ni 2 días. Los hombres de Wang Jian regresaron de Jiangnan con un cofre repleto de gruesos libros de contabilidad. Dentro había montañas de pruebas, evasión de impuestos, sobornos y connivencia entre la familia Wu y los funcionarios locales. Wang Jian no entregó los libros de contabilidad. Simplemente hizo que una página cayera accidentalmente al camino, justo donde Li la vería de camino a casa. Li lo recogió, le echó un vistazo rápido y un sudor frío lo recorrió. Lo supo al instante. Estaba acabado. Si Wang Jian llegara a revelar esto, toda su familia sería decapitada. A la mañana siguiente en la corte, el gran preceptor Li era un hombre distinto. Cada vez que Wang Jian hablaba, la perspicacia del ministro Wang era verdaderamente admirable. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre que Wang Jian ha propuesto algo, el plan del ministro Wang beneficia tanto al Estado como al pueblo. Lo apoyo plenamente. Su tono era más cariñoso que el de un padre. Toda la corte quedó estupefacta. Solo Wang Jian y yo sabíamos la verdad. El punto débil de la serpiente había sido capturado con firmeza. Desde ese día, Li se convirtió en el perro más obediente de Wang Jian en la corte. Con Zhang confinado en casa y Li completamente sometido, nadie podía desafiar a Wang Jian. Ahora todo avanzaba exactamente como Pei Jing lo había trazado en su mapa invisible. Observé las clivias en el frío patio del palacio con sus hojas perfectamente recortadas y sus flores resplandecientes bajo el sol. Y pensé, la corte imperial debe ser también su jardín. Quien ella quiere que florezca, florece. Quien ella quiere que se marchite, se pudre silenciosamente en la tierra. Un informe urgente desde la frontera. Señoría, ¿usted también se encarga de esto? Los días transcurrieron con tranquilidad. La corte se estabilizó, el pueblo comenzó a recuperarse y el imperio volvió a funcionar sin problemas. Wang Jian era realmente capaz, sobre todo bajo el mando remoto de Pei Jing. Guiado por su mano invisible, el país prosperó en perfecto orden. El emperador Li Cheng, entretanto, se había convertido en un gobernante completamente pasivo.
Su rutina diaria era sencilla: escuchar los informes de Wang Jian en la corte, asentir y decir, aprobado. El resto del día lo dedicó a buscar placer en el harén. De vez en cuando, se escabullía al Palacio Frío para jugar al ajedrez con Pei Jing. Por supuesto, perdía estrepitosamente todas las veces. Pero nunca se cansó de ello. Parecía haberse vuelto adicto a su presencia, a la sensación de tener a esa estratega sosteniendo silenciosamente su imperio desde las sombras. Gradualmente su dependencia de ella se tornó casi patológica. Siempre que ocurría algo importante en la corte, la primera persona a la que acudía no era Wang Jian, sino Pei Jing. A veces, cuando los veía jugar al ajedrez, la escena me parecía extrañamente absurda. Él era el autoproclamado gobernante de todo el inframundo. Era una reina destronada, prisionera solo de nombre. Sin embargo, en realidad, era ella quien movía las piezas, y él no era más que una pieza en su tablero, esperando ser sacrificada cuando ella lo decidiera. Pei Jing, por su parte, parecía disfrutar de esta situación. No ambicionaba títulos ni poder. Lo único que deseaba era moldear esta nación, poco a poco según su visión. Esa rutina pacífica se vio interrumpida por un urgente despacho militar desde la frontera norte. Las tribus del norte, el clan Tooba, habían reunido 100.000 soldados, roto el tratado de paz y lanzado una invasión masiva. Las defensas fronterizas fueron tomadas por sorpresa y perdieron 3 ciudades en rápida sucesión. Todo el imperio estaba conmocionado. La corte se sumió en el caos, con la mitad abogando por la paz y la otra mitad clamando por la guerra. Los pacifistas argumentaban que el tesoro apenas se había recuperado. El imperio no podía permitirse otra guerra. Es mejor negociar y comprar la paz con oro. La facción belicista replicó que los bárbaros eran lobos. Si cedías una vez, al día siguiente atacarían con más fuerza. La única forma de lidiar con los lobos era luchar. Y el emperador Li Chen quedó paralizado una vez más. Como de costumbre, corrió directamente al palacio helado. Pei Jing, dijo frunciendo el ceño. Dime, ¿deberíamos pelear o no? Pei Jing estaba dando de comer a los peces. Me había hecho cavar un nuevo estanque en el patio. La gorda carpa dorada nadaba perezosamente bajo su mano. ¿Desea su majestad luchar?, preguntó ella. Li Chen se agitó. Por supuesto que no. La guerra significa muerte y dinero. ¿Entonces prefieres las negociaciones de paz? Pero si pido la paz, ¿acaso no parecerá que el gran Zhou es débil y cobarde? ¿Qué escribirán los historiadores sobre mí? Se rascó el pelo con frustración, atrapado entre la vanidad y el miedo, un reflejo perfecto de su personalidad. Pei Jing sonrió levemente. Majestad, ¿se ha preguntado por qué el clan Tooba eligió este momento para atacar? Li Chen parpadeó. ¿Por qué? Porque se mueren de hambre. Echó un puñado de comida al estanque. Las carpas koi se lanzaron hacia ella al instante. Esta zona del norte estaba cubierta de nieve. La mitad de su ganado vacuno y ovino murió congelado. Sin comida ni animales, no pueden sobrevivir. Así que vinieron al sur a buscar lo que necesitan. No intentan apoderarse de nuestras tierras, solo de nuestros suministros. Una vez que hayan saqueado lo suficiente, se retirarán. Li Chen parecía comprender a medias, pero también confundido. ¿Así que simplemente dejamos que nos roben? Claro que no. Su mirada se volvió afilada como una cuchilla. Cuando un perro entra en tu casa a robar un hueso, no lo permites. Lo has vencido con tanta fuerza que recuerda el dolor. Solo entonces se acobardará y se mantendrá alejado. Así que sí, esta guerra debe librarse. Y debe ser rápido y brutal. Los hombros de Li Chen se desplomaron. ¿Pero a quién puedo enviar? Todos nuestros generales capaces son viejos o borrachos inútiles como el duque Wei. Ya no me queda nadie en quien confiar, gimió. Ese era su mayor temor. Pei Jing guardó silencio. Contempló el estanque ondulante durante un largo rato antes de hablar. Hay un hombre que puedes usar. ¿Quién? El que custodia la frontera sur, el marqués Dinyuan Xiaosu. Li Chen frunció el ceño al instante. No, de ninguna manera. Ese hombre no sirve para nada. Se me aceleró el corazón.
Había oído hablar de Xiao Su, el legendario general de la Gran Zhou. Con tan solo 30.000 hombres, había aplastado a las tribus del sur de forma tan contundente que no se habían atrevido a invadir durante más de una década. Pero era directo e intransigente y había ofendido a muchos en los tribunales. Y lo que es más importante, era primo de Pei Jing. Cuando Pei Jing era emperatriz, él había sido su más firme defensor en el ejército. Tras su deposición fue ascendido nominalmente, pero en realidad exiliado, reasignado a la remota frontera sur. Un destino destinado a enterrarlo vivo. Li Cheng siempre le había temido. ¿Si Xiao Su marchara ahora hacia el norte, y si dirigiera su ejército hacia la capital? ¿Temes que se rebele?, preguntó Pei Jing en voz baja, como si le leyera el pensamiento. Li Cheng no respondió, lo cual fue suficiente respuesta. Majestad, dijo Pei Jing, piénselo. Con solo 50.000 hombres enfermos y exhaustos en una tierra plagada de miasmas, si hubiera querido rebelarse, ¿no lo habría hecho hace mucho? ¿Por qué esperar hasta ahora? Y además, ¿a quién más tiene? Lo había acorralado con la razón. A menos que planeara enviar al gran erudito Zhang a recitar escrituras al enemigo, no tenía a nadie mejor. Li Cheng seguía pareciendo incómodo. Pero sigo sin poder confiar en él. Entonces haz que confíe en ti, dijo Pei Jing con sencillez. Metió la mano en la manga y sacó un pequeño colgante de jade. Era un recuerdo de mi madre, el obsequio que una vez le di. Envíen este colgante con el sello imperial a la frontera sur. Cuando lo vea, lo entenderá. Sabrá por quién lucha. Li Cheng contempló el colgante con expresión indescifrable. Sabía que aquella pieza de jade tenía más peso que cualquier edicto imperial. Xiao Su no servía al trono. La servía a ella. Enviar ese jade equivalía a poner los ejércitos del imperio directamente en manos de Pei Jing. Dudó un largo rato. Luego, echando un vistazo al informe urgente que tenía en la mano, apretó la mandíbula. De acuerdo, dijo. Confiaré en ti esta vez. Tomó el colgante y se marchó apresuradamente. Observé su espalda mientras se marchaba, una figura patética, un hombre atrapado en su propia corona. Por dentro y por fuera, estaba completamente bajo el control de Pei Jing. Me volví hacia ella y le pregunté en voz baja, señora, ¿no teme que el marqués Xiao pueda? No lo hará, respondió Pei Jing con firmeza. Lo conozco. Su lealtad no es a la familia Li, ni al trono. Es a este país y a la gente que vive en esta tierra. Alzó la vista hacia el cielo del norte, distante y frío. Esta partida de ajedrez, murmuró, se acerca a su jugada final. La invasión de los Tuoba. Ese será mi primer regalo para el nuevo emperador. Cuando el nuevo emperador ascienda al trono, me convertiré en eunuco mayor. Al recibir Xiao Su la insignia imperial y el colgante de jade, no dudó ni un instante. Reunió a 30.000 soldados de la frontera sur, marchó día y noche y cabalgó directamente hacia el frente norte. Su estilo de lucha era como él, rápido, feroz e implacable. Sin trucos, sin estrategia, solo una confrontación brutal y directa. La caballería de 100.000 hombres del clan Tuoba se proclamaba invencible. Pero ante el implacable ataque de Xiao Su, se retiraron derrotados. En tan solo un mes, reconquistó todo el territorio perdido y avanzó hasta la corte real de los Tuoba. Prendió fuego a su gran tienda y colgó la cabeza decapitada del kan en un asta de bandera. La frontera norte quedó pacificada. Cuando la noticia llegó a la capital, toda la nación estalló en júbilo. Xiao Su se convirtió en leyenda de la noche a la mañana, un dios de la guerra en forma mortal. El emperador Li Cheng estaba tan exultante que no pudo dormir durante días. Inmediatamente promulgó un edicto nombrando a Xiao Su duque de Zhenghua y ordenándole regresar a la capital para un gran banquete de victoria. Pero Xiao Su se negó a acatar la orden. Presentó un informe en el que afirmaba que si bien el norte estaba pacificado, aún quedaban remanentes del enemigo. Deseaba quedarse y erradicar por completo la amenaza. También solicitó más tropas y grano a la corte. El rostro de Li Cheng palideció al instante al leerlo. ¿Quedarse en el norte? ¿Pedir refuerzos? ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Acaso planeaba tomar el poder? Su vieja paranoia resurgió con fuerza. Regresó corriendo al frío palacio.
Peijing. Mira esto. ¿Qué trama Xiao Su? ¿Acaso planea una rebelión? Peijing examinaba con atención un mapa de la frontera norte, uno que ella misma había dibujado, mucho más detallado que cualquiera de los publicados por la corte. No se está rebelando, dijo con calma. Está intentando resolver, de una vez por todas, un problema milenario para su majestad. Señaló un punto en el mapa. Aquí, el monte Yan. Es la frontera natural entre Tuoba y el Gran Zhou. En dinastías pasadas, la Gran Muralla se construyó a lo largo de esta cordillera para repeler a los invasores del norte. Pero en nuestra época, el poder del imperio decayó, la muralla cayó en ruinas y quedó obsoleta. Xiao Su pretende reconstruir la línea defensiva de la montaña Yan para asegurar el norte durante los próximos 100 años. Esta es una obra de legado eterno, un fundamento para siglos de paz. La expresión de Li Cheng se ensombreció aún más. ¿Legado? Más bien parece que intenta forjar su propio reino. Ya controla las tropas y las tierras. Si las fortifica, ¿quién lo detendrá cuando me cierre las puertas? Peijing lo miró con una fría decepción en los ojos. Majestad, dijo ella, usted solo ve el riesgo inmediato, no el beneficio a largo plazo. Piensa únicamente en cómo protegerse de él, nunca en cómo sacar provecho de él. Un gobernante que solo se preocupa por su propio trono jamás conservará su imperio. Las palabras resonaron como un trueno. El rostro de Li Cheng enrojeció y luego palideció. ¿Cómo te atreves a hablar así?, exclamó. Solo digo la verdad. Peijing se puso de pie, sosteniendo su mirada. Li Cheng, este imperio ya está podrido en tus manos. Careces de la fuerza para restaurarlo, ni siquiera puedes mantenerlo unido. No eres digno del trono. Era la primera vez que la oía expresar sus verdaderos pensamientos con tanta franqueza. El miedo me paralizó las piernas. Li Chen parecía haber sido alcanzado por un rayo. Señaló a Peijing, temblando tanto que no podía articular palabra. Tú, se oyeron pasos apresurados desde afuera. Wang Jian entró con armadura completa, al mando de un escuadrón de guardias imperiales. Sin siquiera mirar a Li Chen, se dirigió directamente a Peijing, se arrodilló y dijo, «Mi señora, todo está listo». Li Chen quedó atónita. «Wang Jian. ¿Qué haces? ¿Te estás rebelando?» Wang Jian se puso de pie con tono gélido. «Majestad, no somos nosotros quienes nos rebelamos. Es que este imperio ya no puede perdurar bajo el yugo de alguien como usted». Li Chen se desplomó en su silla, pálido como la muerte, y en ese instante lo comprendió. Todo aquello había sido un plan. Una partida de ajedrez que Peijing había comenzado el mismo día en que la enviaron al Palacio Frío. Él, la reina Wang, el duque Wei, el gran erudito Zhang, Tudor Li, incluso el clan Tuoba, todos habían sido meras piezas en su juego. Y ahora, la partida había terminado. 3 días después, llegó un anuncio del palacio. El emperador Li Chen, aquejado de enfermedades recurrentes y atormentado por la culpa de sus fracasos, optó por abdicar. Cedió el trono al 7º príncipe Li Xian, y se retiró como emperador emérito para vivir sus últimos años en reclusión. Li Xian fue el más discreto de todos los príncipes. Su madre, una humilde sirvienta de palacio, había muerto joven. Creció desatendido, tímido pero bondadoso, diligente y humilde. Y lo más importante, no tenía poder familiar, ni aliados, ni facción. Un lienzo en blanco. Justo el tipo de emperador que necesitaba Peijing. El nuevo emperador ascendió al trono. Se proclamó una amnistía general. El primer decreto restituyó el honor de Peijing, nombrando la emperatriz viuda Zhengen, lo que le otorgó el derecho a gobernar en la sombra y asistir al joven emperador. El segundo decreto ascendió al duque Xiao Su a gran mariscal de todos los ejércitos, concediéndole el mando absoluto de las fuerzas armadas para reconstruir la línea defensiva del norte. El tercer decreto nombró al ministro Wang Jian gran canciller, jefe de todos los funcionarios civiles, encargado de implementar las nuevas reformas. Y en cuanto a mí, Zhao Quan, fui nombrado jefe de eunucos del Tribunal Interior, poseedor del sello imperial de la Dirección de Ceremonias. Un falso eunuco, por supuesto, pero ¿quién se atrevería a cuestionarlo ahora? De pie al pie del trono dorado contemplé a la mujer que una vez cultivó la tierra en el Palacio Frío,
ahora sentada tras la cortina imperial, la verdadera gobernante de este imperio. Una extraña mezcla de asombro e incredulidad me invadió. Yo, un hombre que casi muere en palacio haciéndose pasar por eunuco, de alguna manera había llegado a la cima del mundo. La vida, pensé, es realmente más dramática que cualquier obra de teatro jamás escrita. 12. Este imperio no era más que su tablero de ajedrez. Pensé que la historia debería haber terminado ahí. Una emperatriz depuesta que soportó la humillación, planeó en secreto y al final, derrocó a todos sus enemigos, entronizó a un nuevo emperador y tomó el control de un imperio. Eso por sí solo, ya era una leyenda perfecta. Pero, claramente, aún la subestimé. Un año después de que el nuevo emperador ascendiera al trono, la línea defensiva de Yansan, en el norte, quedó finalmente terminada. El ejército de Saozi se había convertido en una amenaza constante sobre las llanuras del norte. Ninguna tribu se atrevió a invadir de nuevo. Las nuevas políticas de Wang Jian comenzaron a dar frutos: reducciones de impuestos, apoyo a la agricultura y la sericultura, exámenes abiertos para académicos y promoción de hombres de familias humildes. Todo el Gran Zhou parecía renacer, su decadencia arrasada y su vitalidad restaurada. El joven emperador Li Xian también demostró su valía. Bajo la guía de Pei Jin, fue diligente, humilde y se convirtió día a día en un gobernante sabio. Todos decían que la santa y pacífica emperatriz viuda era una bendición celestial sobre el Gran Zhou. En cuanto a mí, me había convertido en un verdadero gran eunuco, más ocupado que nunca, sin apenas tocar el suelo en todo el día. Y aún así, podía sentir que algo le pesaba en el corazón a Pei Jin. Aunque gobernaba desde las sombras, la mayor parte del tiempo se limitaba a escuchar. Solo en momentos de verdadera dificultad ofrecía algunas palabras de consejo. Cada vez más, cedía poder a Wang Jian y al joven emperador. En cuanto a ella, pasaba la mayor parte del tiempo en el viejo y frío palacio. No, ahora se llamaba el Jardín de la Quietud. Allí cuidaba las flores, daba de comer a los peces y jugaba al ajedrez. Parecía que ese era el mundo al que realmente pertenecía. Un día, le llevé una taza de té recién preparado. Se sentó bajo el viejo árbol de la pagoda, contemplando un tablero de ajedrez a medio terminar. Zhou Wan, ¿estás aquí?, dijo. Majestad, este es el nuevo té del año. Se lo serví. Ella asintió e hizo un gesto hacia el taburete de piedra que había enfrente. Siéntate. ¿Temblará? ¿Cuánto tiempo llevas conmigo?, preguntó ella. Casi 3 años, Majestad. 3 años, murmuró ella en voz baja. ¿Has trabajado mucho? Para nada. Servir a su Majestad es el mayor honor para un servidor, dije rápidamente. Y era la pura verdad. Ella sonrió levemente, tomó una piedra blanca y la colocó sobre la tabla. Llevo 3 años jugando a este juego, dijo. Y hoy, por fin, lo he terminado. Miré el tablero. Las piezas blancas y negras se entrelazaron en una feroz batalla. Y aún así, el bando blanco apenas había ganado. ¿Lo entiendes?, preguntó ella. Negué con la cabeza. Podía ver la lucha, pero no el significado. Las piedras negras, dijo, son el antiguo Gran Zhou, decadente, caótico, moribundo. Las piedras blancas son una nueva esperanza. Yo, Xiao Su, Wang Jian, el pequeño Xian y tú. Ganamos, pero a un precio muy alto. Cada rincón de este tablero está marcado por los sacrificios que hicimos. Su mirada se suavizó, teñida de tristeza. Cuando termina una partida, dijo en voz baja, el jugador debe abandonar la mesa. Se me aceleró el corazón. Majestad, ¿qué quiere decir con eso? Se puso de pie y caminó hasta el centro del patio. Este palacio es demasiado pequeño. Este trono es demasiado sofocante. Quiero salir. A ver la lluvia brumosa de Jiangnan, los vientos del desierto del norte. Ver con mis propios ojos el jardín que he cuidado con mis propias manos. Caí de rodillas con un golpe seco. Majestad, no puede. El Gran Zhou no puede prescindir de ti. El emperador te necesita. Entré en pánico. Si se marchaba, ¿qué sería de mí? ¿Del gran eunuco que le debía todo? Idiota. Se giró y me despeinó. Era la primera vez que me tocaba con tanta delicadeza. La casa está construida.
Las vigas están colocadas. Quien trazó el plano debería descansar. Xian ha crecido. Es un buen emperador. Wang Jian y Xiao Su, uno civil y otro militar, lo guiarán bien. ¿Y tú? Sonrió. Tú, el falso eunuco, seguirás siendo gran eunuco. Cuida de Xian por mí. Y si algún día resulta ser como su padre, ya sabrás qué hacer. 3 días después, la santa y pacífica emperatriz viuda emitió un edicto. Había comprendido la superficialidad del mundo, se retiraría a un templo real para orar por la nación y a partir de entonces, no volvería a involucrarse en la política. Luego desapareció. Nadie supo a dónde fue. Algunos decían que realmente fue al templo. Algunos decían que el marqués Dinyuan le había construido una residencia apartada en el norte. Otros murmuraban que en un pequeño pueblo del sur, una mujer muy parecida a ella había abierto una pequeña casa de té. Pero yo sabía la verdad. Había ido a ver su jardín. Había tratado al imperio como su tablero de ajedrez, a su gente como sus piezas, y había jugado una partida que estremeció al mundo. Tras ganar, simplemente apartó el tablero y se marchó, dejando su nombre sepultado bajo la historia. Me encontraba en lo alto del tejado del palacio, mirando hacia el horizonte lejano. Y en el viento me pareció verla. Una mujer con sencillas túnicas de lino, un pequeño bulto a la espalda, tarareando suavemente mientras caminaba por un camino rural. Tras ella se extendía una nación que avanzaba hacia la prosperidad. Un mundo nuevo que ella había construido poco a poco. Sonreí. Haber servido a una ama como ella. De esta vida, no me arrepiento.